Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Presenta Asociación Española. Desde 1853, primera en salud. Informes 1920-7000. Estamos en contacto en esta mañana, como todos los viernes, con el economista Ramón Pampín para hablar sobre el dólar. ¿Cómo va a estar, cómo va a seguir el dólar? Y bueno, en cuanto a el no endeudarse, que es un poco también la preocupación de la audiencia, bueno, por allí si uno se va a comprar, va a hacer alguna compra en dólares, bueno, lo importante es no endeudarse. Buen día, ¿cómo anda Pampín? Hola Freddy, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Bueno, la preocupación de la audiencia es el dólar, cómo va a estar oscilando y cómo lo ve usted en esta época. Bueno, tú decías algo que uno no es un asesor financiero, pero uno debe tener siempre la advertencia de no endeudarse en una moneda en la cual no está nominado sus ingresos. Si uno gana en pesos, debería tratar de evitar endeudarse en otra moneda que no sea pesos. Endeudarse en dólares muchas veces puede ser un páramo cuando el dólar permanece quieto y sin oscilaciones bruscas, pero cuando las oscilaciones empiezan a verificarse, estimo que la gente se ahorra muchos nervios si logra huir de ese descalce, como le llamamos los economistas, de tomar una deuda en una moneda diferente a la que están nominados nuestros ingresos. Más allá de esta advertencia bien puntual, creo que la gente, sobre todo después de la crisis del año 2002, Uruguay Sí. es una historia muy repetitiva muchas veces en muchos momentos. En el año 1982, en el año 2002, la sociedad en su conjunto vio como el dólar y esos movimientos del dólar que no eran anunciados, que no eran esperados por mucha gente, terminó haciéndole pasar más que un mal momento a gran parte de la sociedad. Por tanto, hay que tener muy presente eso. Cuanto menor conocimiento de cómo se mueven los mercados, uno tiene que simplificar sus acciones financieras y no financiarse en una moneda que no corresponde a lo que uno gana en su salario o en sus ingresos corrientes. Pampín, sí, una introducción nada más, porque hemos tenido un mensaje en el día de hoy que alguno de los oyentes preguntaba ¿a qué se atribuye la suba del dólar? La suba del dólar, en primer lugar, se viene verificando desde comienzos, o más bien desde el mes de mayo del año 2013. Lo que sí, evidentemente, ha tomado una perspectiva muy estricta al alza en el transcurso de este año y finales del año pasado. Desde el año 2013, Freddy, que te diría que existen fundamentos bastante previsible como para esperar que el dólar cada vez incrementara su precio. Es decir, a partir del año 2013 es que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia que comenzará, en aquel momento no le ponía una fecha, pero sí lo anunciaba el final de su política monetaria super expansiva. Eso implicaba que en algún momento la Reserva Federal iba a empezar a subir tasas de interés. Al subir tasas de interés, lo que está subiendo es la rentabilidad de instrumentos financieros en Estados Unidos y por tanto está provocando que la oferta de capitales, el movimiento de capitales, tendiera a irse más hacia Estados Unidos a buscar esa prometida mayor rentabilidad que estaba anunciando la Reserva Federal en mayo del año 2013, que iba a ser incrementada. Eso provocó que menos dólares vinieran a nuestros países. Al tener una mejor oferta de dólares, eso implica un aumento del precio de ese bien que sería el dólar y por tanto un aumento del tipo de cambio. Esa sola movimiento que empezó a surgir en el tipo de cambio con el anuncio de la Reserva Federal a partir de mayo del año 2013 comenzó a tener mayor intensidad en la medida que la fecha en la cual se comience a verificar el incremento de tasas se aproximaba. Esa fecha seguramente sea junio y
seguramente con más énfasis va a ser septiembre de este año, y por tanto los mercados financieros, sobre todo en este último año, comenzaron a apostar con mayor énfasis a que esa suba de dólares, suba de tasas se iba a verificar, y por tanto esos capitales cada vez tienden más a ir hacia Estados Unidos. Nosotros de vuelta se refuerza ese comportamiento. Cuanto más movimiento de capitales, de dólares hay hacia Estados Unidos, menor ingreso de capitales hay hacia nuestro país y una cantidad de otros países que son los llamados países emergentes y países en vía de desarrollo, y por tanto menores dólares que entran a un país, es menor la oferta de ese billete que se llama dólar, y por tanto aumenta su precio, que es el tipo de cambio, y es lo que estamos verificando, como te decía, desde mayo del año 2013 y con mayor énfasis desde hace un año a la fecha. Ramón, otro de los temas, ¿cómo hacemos para que se quede ahí el dólar? Y bueno, sobre cuánto a la inflación, ¿cómo la combatimos? ¿A través de una política monetaria contractiva? Mira, tú señalaste un punto bien interesante. Creo que hoy, y como te decía, con bastante previsibilidad, de mayo del año 2013, que estamos en este escenario. Por tanto, uno dirá, bueno, ¿dónde están los elementos de incertidumbre? Bueno, los elementos de incertidumbre están en cuál es el grado de ajuste del dólar, es decir, si el dólar va a llegar a 26 pesos, 27 pesos, 28 pesos, 30 pesos, es decir, cuál va a ser el grado de ajuste del tipo de cambio, y en qué ritmo se va a verificar. Y por tanto, ahí es muy importante considerar la inflación. ¿Por qué? Porque cualquier suba del tipo de cambio del dólar impacta en el aumento de precios. Si uno ve muchos, por ejemplo, una parte de la canasta de consumo de los uruguayos, y que es con la cual se mide el índice de precios de consumo, y por tanto ahí se verifica el incremento de los precios y la inflación, una parte de esa canasta de consumo son bienes que se comercializan en dólares. Si uno va a una casa que comercializa bienes suntuarios, como pueden ser plasmas, electrodomésticos varios, uno va a ver que incluso están nominados en dólares, uno los compra en dólares, y por tanto un aumento del tipo de cambio simplemente lo que refleja es que aumenta el precio ese expresado en pesos uruguayos. Por tanto, ahí tienes un mecanismo instantáneo y bien específico de cómo el aumento del tipo de cambio impacta en el aumento de precios al consumo. Luego hay otro impacto, que es el de los bienes que para ser procesados, parte de su estructura de costos está nominada en dólares, o está ubicada en insumos importados. Por tanto, al aumentar el tipo de cambio, aumentan esos costos, y en la medida que las empresas trasladen ese aumento de costos a los precios, ahí tienes una vía algo más indirecta de cómo el dólar impacta en el incremento de precios. Por tanto, validar un incremento del dólar que pueda ser a 26, a 27, a 28, a 30 pesos, siempre los economistas estamos viendo la contracara de eso, que es el impacto sobre la inflación. En la medida que la inflación lo permita, que los incrementos de los precios al consumidor no alcancen los 2 dígitos, las autoridades van a tener mayor holgura para poder validar incrementos del dólar. ¿Qué es lo que estamos viendo en este comienzo del año 2015? En estos primeros 4 meses, las autoridades han decidido dejar que el dólar se ajuste al alza de una forma bastante más intensa de lo que las autoridades permitieron que se ajustara, por ejemplo, durante el año 2014. Es decir, que en ese sentido creo que la inflación es un elemento a tener en cuenta para tratar de entender dónde vamos a, por ejemplo, tener el dólar hacia finales del presente año, el año 2015. Pampín, en cuanto a lo que es Brasil, ¿cumple una función importante para Uruguay? ¿O por allí también eso lo está obligando a Uruguay al aumento del dólar? En nuestra canasta de exportaciones de bienes, Freddy, Brasil es uno de los principales clientes. El año 2014 Uruguay le exportó algo más de 1.500 millones de dólares, cerca de un 20% de las exportaciones de bienes tienen como destino Brasil. Es decir, que en definitiva es muy importante lo que sucede con Brasil, solo en esa vía, en la vía comercial y comercial de bienes. En Brasil, el proceso de ajuste al alza en el tipo de cambio se comenzó a verificar con mayor intensidad
un tiempo antes de lo que lo estamos viendo en Uruguay. No obstante, Brasil ha bajado la cotización del dólar, se ha ubicado desde 3,2 reales hace un mes a 3 reales en la actualidad. No obstante esa pequeña ajuste a la baja, el tipo de cambio en Brasil sigue estando en niveles muy altos si uno después quiere ver cuánto está ubicado el tipo de cambio en Uruguay y poder establecer una competitividad relativa al dólar tanto en Uruguay como en Brasil. Si uno hiciera una simple regla de 3, un dólar cotizando a 26,7 pesos uruguayos y un dólar cotizando a 3 reales en Brasil, eso nos da una paridad entre peso uruguayo y real de 8,8 pesos uruguayos por real, cuando el intercambio de confort que había entre ambas monedas no hace muchos años estaba en torno a los 11 pesos uruguayos por real, es decir que hoy obtenemos menos pesos uruguayos por real. Eso está demostrando que nuestra competitividad en precios con Brasil, por más que el tipo de cambio en Uruguay se incrementa, al haberse incrementado más en Brasil, está bastante por debajo de lo que lo veíamos hace algunos años, y eso, como te digo, es bien importante para poder reparar luego lo que sucede con nuestras exportaciones de bienes hacia Brasil. En la medida que nos dan más pesos uruguayos por reales, estamos siendo más competitivos en precios y además nos están dando algo más de pesos uruguayos, que son los que luego los empresarios y las empresas destinan esos pesos a pagar salarios, a pagar tarifas y todo lo que implica la estructura de costos de una empresa. Por tanto, si bien hemos visto un aumento en el tipo de cambio nominal en Uruguay, aún está bastante lejos de lo que han sido los niveles de competitividad en precios promedio en los últimos años con respecto a Brasil, que es un socio bien importante. Pampín, en cuanto a lo que es nuestro país, a lo que es Uruguay, al estar el dólar en alza, en cuanto a lo que es la inversión, ¿es favorable o realmente es complicado para Uruguay la inversión? En Uruguay, por suerte, Uruguay ha tenido un despegue de inversión extranjera directa muy importante en la última década. Y lo que fundamentan esas decisiones de extranjeros de venir a establecer decisiones de inversión en Uruguay, no creo que pasen de forma importante por la evolución del tipo de cambio nominal. Por tanto, yo creo que en ese sentido la influencia está bastante más acotada. Luego sí hay alguna otra forma de captar recursos desde el extranjero, que corresponden más de repente a tener un Estado con un sector público deficitario, por tanto tiene que tomar deuda. En la medida que esa deuda la vaya a tomar afuera, a Uruguay se le va a complicar ir a los mercados a poder financiar su déficit fiscal. Ahí quizás podría haber una dificultad, no solo por la cotización del dólar en sí, sino por lo que te comentaba hoy, son los flujos de capitales y cómo están cambiando en el mundo, siendo que Estados Unidos está encareciendo la toma de capital en la medida que está prometiendo tasas cada vez que van a ser cada vez más interesantes en sus propios instrumentos financieros. Es decir, competir por ese financiamiento va a ser más caro en el futuro próximo seguramente, pero eso está alejado de lo que es inversión y está más vinculado a lo que es captar flujos de dólares por parte del extranjero. En mi caso, cuando planteaba la inversión, creo que la dinámica de inversión en el caso de la inversión extranjera tiene otra dinámica y no pasa específicamente por la cotización del dólar, sino que hay otros factores más de peso. Pampín, bueno, queríamos agradecer un poco, tener un poco más claro el tema del aumento del dólar. Bueno, creo que ha sido muy claro tu conjetura. Y bueno, el próximo viernes estaremos nuevamente en contacto contigo. Sobre todo la gente tenga claro eso, de que no se puede endeudar en una moneda que no sea la que tiene sus ingresos y que vamos a comenzar a transitar una época bien compleja en cuanto a la volatilidad del dólar. Cuando hablamos de volatilidad implica presenciar
saltos importantes, luego ajustes a la baja, es decir, un precio que va a tener oscilaciones que no estábamos acostumbrados a ver en el pasado reciente sobre todo. Pampín, agradecemos este contacto y bueno, a tomar todas las precauciones a todos los uruguayos, como decía, de no endeudarse, y si lo hace, bueno, saber cómo lo maneja directamente. Sin duda que sí. Nos reencontramos el próximo viernes, aquí, Bueno, muy bien. 7:30 de la mañana. Un abrazo y bueno, buen fin de semana para ti, Ramón. Igualmente para ti, Freddy. Gracias. Presentó Asociación Española. Desde 1853, primera en salud. Informes 1920-7000. Tu opinión nos importa. Envía tus mensajes al 1221 o al 096-608-850. La mañana informal, desde todos los puntos del país.